Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra del Señor. El domingo pasado comenzamos un estudio del libro de Apocalipsis. Hoy nos corresponde continuar este estudio y seguir avanzando en el estudio de este hermoso y apasionante libro que el Señor nos dejó en su palabra. Vamos a ir entonces al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 en adelante. La vez pasada ya analizamos el versículo 1, pero ahora vamos a retomar nuevamente en el versículo 1 y continuar con los versículos que vienen a continuación. Les recomiendo, si es posible, que puedan tener una Biblia a mano, donde puedan anotar, donde puedan subrayar, donde puedan destacar o colorear o anotar al margen algunas palabras importantes o algunas cosas importantes o algunos pasajes paralelos que vamos a compartir. Aprovechando también la tecnología, puedes en cualquier momento pausar el video, buscar el versículo, estudiar, escudriñarlo y luego retomar, ¿verdad?, el video, la reproducción, y así aprovechar al máximo las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día a nuestra disposición. Sin duda que hace muchos años atrás esto era imposible, pero ahora sí se puede. Así es que la idea es que saquemos el máximo de provecho del estudio de la palabra. Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, por medio de su ángel a su siervo Juan. Como dije, esto ya lo vimos el domingo anterior. Sigamos. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí nosotros vemos en el versículo 2, en primer lugar, que habla de un testimonio. Habla aquí de cómo esta revelación de Jesucristo, ¿verdad?, que ha sido dada para manifestar a sus siervos las cosas que sucederán pronto, que cuando empiecen a suceder, van a suceder de una manera rápida, y la declaró por medio del ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, aquí está hablando del testimonio de Juan, de la palabra de Dios. Pero mire lo que dice ahora: y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. ¿Por qué menciono esto, el testimonio de Jesucristo? Porque es una palabra, fíjate, que se repite a lo largo de todo este libro. El testimonio de Jesucristo. Es interesante, ¿verdad?, que en distintas porciones, en distintas partes, se habla de Jesucristo como el testigo fiel. Por ejemplo, en el versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Y después, por ejemplo, en el versículo 9, casi al final, cuando dice: y yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esto es interesante porque después va a ser una relación entre el testimonio de Jesucristo y la palabra de Jesucristo, ya hablando con autoridad y sobre todo con fidelidad. Incluso después, al final, en Apocalipsis 22, ya el versículo 20, habla de cómo Cristo es el que da testimonio de la fidelidad de estas cosas. Así es que este libro está respaldado directa y personalmente por el Señor Jesucristo. Todo lo que aquí se dice no solo es inspirado por el Espíritu Santo, sino que es respaldado por el testimonio de Jesucristo. Y desde el principio hasta el final, este libro es atestiguado, es respaldado en su fidelidad por el Señor Jesucristo como su palabra fiel. Son varias palabras que vamos a ver, las puedes ir anotando, las puedes ir subrayando, marcando o anotando al margen, o en una libreta puedes tomar apuntes, y luego va a ir tomando mucho más sentido este estudio. Dice que ha dado Juan testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, es decir, lo que Jesucristo quiso compartir, quiso expresar. No te olvides que esto es una revelación de Jesucristo. Jesucristo está revelando algo y a la vez es una revelación acerca de Jesucristo, es decir, se está revelando, se está mostrando, se está aclarando acerca de lo que Jesucristo va a hacer, ¿no es cierto?, en el futuro. Por eso dice del testimonio de Jesucristo, y luego Juan también da testimonio de todas las cosas que ha visto.
Entonces es un testimonio de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo y de todo lo que Juan, el apóstol Juan, vio. Ya todo cuanto vio, básicamente lo que vamos a ver aquí en Apocalipsis, de lo que Dios mismo o el Señor Jesucristo le mostró, le reveló. Ya recuerden que esa palabra revelar significa correr el velo, ya, y literalmente Apocalipsis significa eso, revelación. ¿Ya? Así es que se está dando un testimonio de las cosas que van a suceder pronto. Ahora bien, dice también este pasaje, ¿verdad? El versículo 2 dice, ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Brevemente quiero referirme a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Ya, Apocalipsis capítulo 19, el versículo 10, que dice: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué importante esto. Ya, Jesucristo es el espíritu de la profecía. A eso hace referencia el testimonio de Jesús. Y bueno, lo mencioné hace un momento, pero en Apocalipsis 22, al final del libro de Apocalipsis, cuando ya está concluyendo esta revelación, dice en Apocalipsis 22, 20, declara: el que da, hablando de Jesucristo aquí, el que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente, vengo en breve. Estas son palabras del Señor Jesucristo. En el capítulo 19 eran palabras de un ángel acerca de Jesucristo como el espíritu de la profecía. Pero al final de este libro es Jesucristo mismo quien está dando testimonio, es decir, está validando, está respaldando estas palabras en base a su fidelidad. Ahora bien, sigamos. Dice en el versículo 3 de nuestro texto acá en Apocalipsis, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora bien, comienza este versículo hablando de bienaventurado. Aquí se expresa la primera de 7 bienaventuranzas que encontramos en el libro de Apocalipsis. 7 bienaventuranzas que el apóstol Juan establece o declara. Ya, aquí en el versículo 3 se refiere a la primera, cuando dice bienaventurado. Y específicamente habla de el que lee. Vamos a ver después que esto se refiere a leer en voz alta en la congregación. Esto era una costumbre que tenían las iglesias primitivas de leer primeramente la escritura antes de expresar la verdad, antes de explicarla. Ellos la leían frente a la congregación. Entonces dice: bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y los que oyen las palabras de esta profecía, y luego añade: y guardan las cosas en ella escritas de las palabras de esta profecía. ¿Por qué razón? Porque el tiempo está cerca. ¿Ya? Como dije, son 7 bienaventuranzas que menciona acá el apóstol Juan en este hermoso libro. Vemos en primer lugar, ¿no es cierto?, esta bienaventuranza a los que oyen, a los que leen, a los que escuchan y a los que guardan, a los que aplican estas enseñanzas a su propia vida. Pero también en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 13, hace referencia a una segunda bienaventuranza cuando dice: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí es la segunda bienaventuranza y se refiere a los creyentes muertos durante el periodo de la tribulación, que esto va a suceder en el futuro. ¿Ya? Los muertos, los mártires en Cristo, los creyentes que mueren durante ese periodo van a tener una bendición, una bienaventuranza especial. También en el capítulo 16, el versículo 15, encontramos la tercera bienaventuranza, cuando dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto se refiere a los convertidos durante la tribulación que se han mantenido puros, a pesar de la persecución que va a haber en aquellos días. Luego, la cuarta bienaventuranza la vemos en Apocalipsis 19, 9.
Apocalipsis 19, 9, y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Esto se refiere a los santos del Antiguo Testamento que recientemente han sido resucitados y han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero es una celebración de la boda que ya se realizó en el cielo, después del tribunal de Cristo con la iglesia, en donde Cristo se une a su iglesia para siempre. Recordemos que en el Nuevo Testamento se señala que la iglesia es la novia de Cristo. Bueno, después del arrebatamiento, allá en el cielo, después del tribunal de Cristo, Cristo y su iglesia se van a unir en un matrimonio espiritual, en una unidad espiritual. Entonces, la celebración de esta boda va a ser más tarde, durante el milenio, para invitar a los santos del Antiguo Testamento, que también van a ser resucitados al final de los 7 años de tribulación, para participar de esta cena. ¿Ya? Yo sé que quizás muchas de las cosas que estoy diciendo, algunas no las van a ir comprendiendo en este momento, pero en la medida que avancemos este estudio y vayamos explicando paso a paso muchos de estos eventos futuros que aquí son revelados, las vamos a ir comprendiendo de mejor manera. Dice que la quinta bienaventuranza en este hermoso libro de Juan, de Apocalipsis, la vemos en el capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6, cuando dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios o sacerdocio de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ya? Y esto se refiere a creyentes convertidos en general. A lo largo de toda la historia humana, aquellos que se han convertido a Cristo, aquellos que han nacido de nuevo en Cristo por medio de la fe, van a ser parte de la primera resurrección. Y esto tiene que ver directamente con el arrebatamiento y tiene que ver con aquellos que van a ser resucitados para vida eterna, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. En sexto lugar, en Apocalipsis 22:7 encontramos la sexta bienaventuranza cuando dice, Apocalipsis 22:7, he aquí, vengo pronto, estas son palabras de Jesús, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y también se refiere a creyentes convertidos en general, que no solo escuchan, sino que obedecen y aplican, ¿verdad?, lo que aquí se enseña en este libro. ¿Ya? Cristianos obedientes y comprometidos con el Señor. Y aquí se declara la sexta bienaventuranza de este libro de Apocalipsis. Y la séptima, la última, la encontramos allá en el mismo Apocalipsis capítulo 22, pero el versículo 14. Ya que la última bienaventuranza mencionada dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esto se refiere a creyentes convertidos en general que van a ser parte de la ciudad, ya después voy a explicar de esto, la Nueva Jerusalén, que Dios mismo creó, ¿verdad?, que Dios mismo formó, que el mismo Señor Jesucristo preparó para todos los creyentes que han conocido, que se han convertido a Él y que van a ser parte de esta ciudad celestial, esta ciudad eterna, ya que aquí se va a posar sobre los cielos nuevos y tierra nueva que va a existir en el futuro. Ya vamos a seguir después explicando un poco más acerca de esto. Y a propósito, ya les recuerdo que en cualquier momento puedes ir pausando este video, anotando estas citas, puedes ir escudriñándolas después y luego retomar, ¿no es cierto?, este estudio. Creo que eso va a ser la manera más práctica por medio de la cual podamos sacar más provecho de la palabra del Señor. Así es que es interesante que se mencionan 7 bienaventuranzas, tal como las bienaventuranzas del Sermón del Monte, cuando comienza este sermón, ¿verdad? Aquí encontramos también 7 bienaventuranzas que el apóstol Juan declara, especialmente relacionadas con este libro y con las cosas que este libro revela acerca del futuro. Ahora, específicamente aquí dice bienaventurado el que lee. Ya, literalmente dice acá el texto, el que esté leyendo con entendimiento. Esto no es una lectura rápida, esto no es una lectura superficial, sino que es una lectura con entendimiento,
comprendiendo y repetidamente meditando en lo que aquí se está diciendo. ¿Ya? A ese tipo de lectura en la que se refiere el apóstol Juan en esta oportunidad. Bienaventurado el que lee. ¿Ya? Luego dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Ya mencioné que esto se refiere a una lectura pública, ya probablemente en la iglesia de la palabra del Señor. Hoy en día en muchas iglesias dan mucho énfasis a muchas cosas, a la música, a los testimonios, y todo esto está bien. Pero hay un lugar muy importante para la lectura y la comprensión de la palabra del Señor. Debe ser así en nuestras iglesias. Dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, pero sobre todas las cosas, dice, y guardan las cosas en ella escritas. Esto no se refiere a guardarlo en un cajón. Ya esto se refiere a atesorarlas en el corazón, a darle valor a lo que aquí se está enseñando y a lo que aquí se está mostrando. ¿Estamos nosotros sacando valor a la palabra del Señor? ¿La estamos atesorando? ¿La estamos aprovechando? Ya, por eso siempre insistimos en tomar apuntes, en marcar, en anotar al margen o en pausar, ¿verdad?, el video, registrar el versículo, buscarlo y de esta manera ya sacar más provecho de la palabra del Señor para aplicarlo también a mi propia vida. Uno de los propósitos, como mencioné el domingo pasado, ya de este estudio, es que aprendamos a amar, a valorar y a descubrir todos los tesoros que nos da la palabra del Señor, para que así amemos la Escritura y la valoremos como la debemos valorar. Ya por eso dice, y guardan. Esta palabra guardar ya es la palabra en griego teruntes, y literalmente significa, ¿verdad?, estar oyendo para poner en práctica lo que uno aprende, ya con entendimiento y con obediencia, estar guardando, estar observando en el sentido de cumplir, ¿verdad?, lo que aquí se está enseñando. Dice, y los que guardan las cosas en ella escritas. Porque luego dice, el versículo 3, el tiempo está cerca. Y ahora sí, ya a diferencia de lo que vimos en la clase pasada en el versículo 1, cuando dice que las cosas van a suceder rápido cuando empiecen a ocurrir, aquí literalmente dice, y el tiempo está cerca en el sentido de que los eventos futuros que aquí son relatados pronto están por suceder, van a ocurrir pronto, luego, ¿ya? De hecho, esta palabra, el tiempo está cerca, ya esta palabra tiempo que se utiliza aquí es la palabra kairos, ¿ya? Y esta palabra kairos es una palabra muy interesante, ¿ya? Porque no es una palabra común. La verdad es que la mayoría de las veces cuando la Biblia se refiere a la palabra tiempo, usa la palabra cronos, ya en griego. Esa palabra cronos literalmente significa tiempo, se traduce tiempo. De hecho, de ahí viene nuestra palabra en español, cronología. Es una transliteración, una cantidad de eventos que ocurren de manera cronológica, ya sucesos consecutivos. Pero aquí no usa esa palabra, no utiliza la palabra kairos, que es la palabra no utiliza la palabra cronos, que es la palabra más común usada en la Escritura, sino que usa la palabra específicamente kairos. Esta palabra en griego, kairos, ya literalmente significa el tiempo y sus circunstancias. Y tiene que ver con que estos eventos futuros pronto van a comenzar a suceder. Queda poco para que ocurra. Yo creo que hoy en día, viendo las noticias, claramente nos damos cuenta a nuestro alrededor que el tiempo del fin está cerca, que la venida del Señor está cada vez más cerca que nunca. Y esto debería traer esperanza y debería traer ánimo, pero sobre todo debería traer motivación a nuestras vidas para vivir la palabra del Señor, para obedecer la palabra del Señor con mayor compromiso y con mayor fidelidad. El tiempo está cerca, queda poco para que esto ocurra. Las circunstancias que van a ocurrir van a suceder pronto. Ya hay otros pasajes que en el mismo libro de Apocalipsis hacen relación a esta promesa de que el tiempo está cerca. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:7, Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, vengo
pronto, dice el Señor Jesucristo, está hablando acá. He aquí, vengo pronto. Y lo adjunta, ¿verdad?, una bienaventuranza. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. También en Apocalipsis 22, el versículo 10, ahí mismo, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, es decir, déjala abierta para el conocimiento de todos, lo que está diciendo así. Luego dice, porque el tiempo está cerca. Es exactamente la misma frase ya en el idioma original que se utiliza acá. Gar, kairos, egus. Ya que es el tiempo de estas cosas que van a ocurrir. El tiempo está cerca. Y también he mencionado, además de allí, ¿verdad?, de que el tiempo está cerca en el versículo 20, también del capítulo 22. Cuando dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y luego el apóstol Juan replica, amén, sí, ven Señor Jesús. La venida de Cristo está inminente, está cerca, va a suceder pronto. ¿Ya estamos preparados? ¿Nuestro corazón está listo para esperar al Señor? Bueno, son preguntas que debemos hacernos al leer comprensivamente este texto, ¿verdad?, de Apocalipsis. ¿Ya? Es interesante, ¿verdad?, que Juan siempre va de aquí en adelante a juntar varias palabras y varios conceptos en 3, en 7 o en 12 porciones. Por ejemplo, varias veces menciona aspectos en 3 partes. Por ejemplo, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. Después, más adelante también siempre va a estar repitiendo este esquema de 3 puntos, casi como una homilía, como un sermón o como un discurso ya bien ordenado. Esa es parte de la lógica, de la estructura, del pensamiento del apóstol Juan que transmitió aquí en su escrito. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos la palabra Maranata, a propósito, ya que es usada en 1 Corintios 16, 22, no lo vamos a buscar, después tú lo puedes anotar, 1 Corintios 16, 22, ahí se menciona la palabra Maranata, que es una palabra aramea, no es griega, ya ni hebrea, es una palabra aramea que literalmente significa el Señor viene, ya Marán, atá, son 2 palabras, Maranata, se refiere a que el Señor viene. ¿Ya? Y hace referencia también a la pronta venida del Señor Jesucristo. Y menciono esto porque muchos cristianos, cuando se saludan o cuando se despiden, terminan, ¿verdad?, mencionando esta palabra, Maranata. Es como un despedirse, ¿verdad?, recordando que la venida del Señor está cercana. Ahora bien, es así como de los versículos 1 al 3, básicamente encontramos lo que es el prólogo de este hermoso libro. De los versículos 4 en adelante, ya hasta el 8, vamos a ver un saludo que el apóstol Juan da especialmente a los destinatarios que originalmente tendría este libro. Y básicamente hace referencia a 7 iglesias que están en Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy en día conocemos como Turquía. Básicamente el occidente, ya la zona occidental de Turquía. Ya casi ahí al pegadito, ¿verdad?, por el norte el mar Egeo y por el sur el mar Mediterráneo. Ya en esa zona, ya la parte oriental de Turquía, es donde se encontraban estas iglesias. Estas iglesias estaban en 7 ciudades, que luego las vamos a mencionar, y que actualmente aún existen estas ciudades. Ya son ciudades que se encuentran en Turquía. De hecho, hay iglesias cristianas en algunas de estas ciudades, a pesar de que hoy en día Turquía es un país musulmán y un país, ¿no es cierto?, que sigue la religión islámica. Sin embargo, a pesar de la persecución que existe hoy en día en ese lugar, a pesar de la opresión que existe hoy en día en ese lugar hacia los cristianos, hay creyentes, hay misioneros que están predicando la palabra del Señor. Incluso hay una linda iglesia que existe allá en la ciudad de Esmirna en la actualidad, donde se proclama y se predica de la palabra del Señor. Hace poco tuve el privilegio de participar de unas conferencias online, ya a distancia, donde justamente un misionero que está allá compartiendo la palabra del Señor, predicando el Evangelio y a cargo de 2 iglesias en ese lugar, estaba compartiendo una enseñanza acerca de las misiones. Así es que son ciudades que existen, no son ciudades imaginarias, ya son ciudades reales que existen al día
de hoy. En aquel tiempo esa zona era conocida como Asia Menor, ya porque el Asia Mayor, por decirlo así, hace referencia a las ciudades orientales, a los países del Oriente, China, Japón y otros países, ¿verdad?, que se encuentran en esa zona. Ahora bien, dice Juan, el versículo 4, a las 7 iglesias que están en Asia. Ya, después las vamos a mencionar. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el versículo 5 dice, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Antes de que continuemos, quisiera mencionar algunas cosas importantes, ¿ya? En primer lugar, dice Juan, el apóstol Juan que escribe, dice a las 7 iglesias que están en Asia. Ya lo mencioné, en Asia Menor, lo que es hoy día Turquía. Gracia y paz, que es un saludo común, ¿no es cierto?, del apóstol Juan, la gracia de Dios, la paz del Señor, dice gracia y paz a vosotros, y luego menciona aquí a 3 personajes que son muy relevantes. Dice, del que es, o sea, habla de la gracia y la paz, del que es, y que era, y que ha de venir. Bueno, esta es una referencia a Dios Padre. Ya aquí no está hablando todavía de Jesucristo, está hablando de Dios Padre. Luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, esto se refiere al Espíritu Santo, una referencia al Espíritu Santo. El número 7, que es un número muy usado en este libro, el apóstol Juan utiliza mucho el número 7, incluso en su evangelio, en el evangelio de Juan, menciona 7 milagros, ¿verdad?, y menciona los 7 yo soy acerca de Cristo y muchas otras cosas más. El apóstol Juan está diciendo acá de los 7 espíritus en relación a la santidad y la perfección del Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando menciona 7 espíritus se refiere a algo completo. El número 7 es algo completo, cumplido, perfecto y divino. ¿Ya? Y es por eso que menciona aquí al Espíritu Santo como los 7 espíritus. No es que haya 1, 2, 3, 4. No. Aquí es una referencia al Espíritu Santo en su plenitud, ya en su esencia divina y perfecta. Así que ya vamos entendiendo aquí que cuando Juan da esta bendición de gracia y paz, en primer lugar hace referencia a Dios Padre. Luego, a Dios Espíritu, cuando dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y en el versículo 5 dice, y de Jesucristo. ¿Ya? Es decir, es una referencia a la Trinidad, ya a la Santa Trinidad. Y Jesucristo, el testigo fiel. Después vamos a hablar acerca de eso. Por lo tanto, Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo aquí son mencionados como parte de la Trinidad, ¿ya? Cosustanciales, es decir, comparten la misma sustancia, coiguales, son iguales, y coeternos, son parte de la Trinidad. ¿Ya? Un solo Dios, pero manifestado en 3 personas. ¿Ya? Así es que cuando dice aquí el versículo 4, dice del que es y del que era y del que ha de venir, hace referencia a Dios Padre. Luego hace referencia al Espíritu y luego hace referencia a Jesucristo. Ahora bien, ya quiero referirme brevemente a la acepción que se hace Juan acerca de Dios Padre, cuando dice del que es y que era y que ha de venir. Porque más tarde el apóstol Juan hace referencia a esta misma frase, pero en relación a Jesucristo. ¿Ya? Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 8. Aquí está hablando Jesucristo, después lo vamos a ver. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y mire lo que dice, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En algunas Biblias, donde encuentra las palabras de Cristo en rojo, vas a ver que esta porción está en rojo y está bien, porque hace referencia al Señor Jesucristo, que es mencionado en el versículo 5 y en el versículo 6. Entonces es interesante esta relación que Juan hace para establecer la deidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, ¿ya? Porque lo relaciona directamente con Dios Padre, que es mencionado en el versículo 4. ¿Ya? Y a propósito, no es la única vez que él lo hace. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 8, ¿ya? En Apocalipsis capítulo 4, el versículo 8,
dice, y los 4 seres vivientes, dice, tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Estos son ángeles especiales que están en la presencia del Señor, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y dice, el que ha de venir. Interesante, ¿verdad? Y también en el capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 17, dice, Apocalipsis 11, 17, declara lo siguiente, dice: diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ya, qué interesante, ¿verdad? Como esta frase en algunos momentos hace referencia a Dios Padre, pero también es aplicada a Jesucristo para establecer su divinidad, su deidad como Señor, como Dios Todopoderoso. Muy bien. Ahora, sigamos. Dice el versículo 4 nuevamente, dice: el que es, el que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya dijimos que los 7 espíritus hacen referencia al Espíritu Santo, su plenitud, su santidad, su divinidad. Y el versículo 5 ahora habla de Jesucristo, ya el Hijo. El Hijo. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo. Después en el versículo 8 dice: yo soy el Alfa y el Omega. Recuerda que el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, 7 veces también menciona los yo soy de Jesucristo. Es decir, las veces que Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Ahora, esta palabra que en español, o esta frase que en español no significa tanto, bueno, en el idioma original y en los tiempos bíblicos significaba muchísimo. Porque esa palabra yo soy es una palabra, ¿no es cierto?, que viene del libro de Éxodo y hace referencia a cómo Dios mismo, Dios Todopoderoso, se presentó por su nombre a los hijos de Israel. Cuando Moisés es enviado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés le dijo: pero Señor, ¿de parte de quién voy a ir a decirle a este pueblo que va a ser liberado? ¿Cuál es tu nombre? Para poder decirles que vengo de parte tuya. Entonces Dios mismo le dice, ahí en una zarza ardiente, en el desierto de Madián, Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, yo soy te envía. ¿Y por qué usa este nombre yo soy? Porque básicamente este nombre hace referencia a su unidad y hace referencia a su independencia como Dios. Es decir, yo soy el que soy, el autosustentable, el autosuficiente, el que siempre ha existido y el que siempre existirá. Básicamente esa es la idea de esta palabra, ya de este nombre, el autoexistente, el todopoderoso, el que da sentido a toda la existencia del tiempo, del espacio y del universo. Ya, por eso es que Dios se llamó a sí mismo yo soy. Entonces, cuando Jesucristo en los evangelios se refiere a sí mismo como el yo soy, esto provocaba en los judíos de aquel tiempo, los que no quisieron creer en Jesucristo, producía odio, porque Jesucristo estaba diciendo que Él era Dios. Entonces querían apedrearlo, querían matarlo por blasfemo, ya, porque se hacía igual a Dios. Bueno, nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Claramente el apóstol Juan lo establece en su evangelio y también lo quiere establecer claramente aquí. Jesucristo es el yo soy, el autoexistente, el Dios todopoderoso. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Un solo Dios, pero manifestado en 3 personas. En este caso, Jesucristo es la manifestación del Dios invisible. Jesucristo se hizo hombre para mostrarnos, para manifestar al Dios invisible que es Espíritu. Así es que habla aquí de Jesucristo y claramente lo establece en su divinidad. Luego dice de Jesucristo, testigo fiel. Ya lo mencioné esto, ¿verdad? Hablando del testimonio de Jesucristo. Luego dice el primogénito de los muertos. Esta palabra primogénito, en el idioma original en que fue escrito Juan, en griego, es la palabra prototokos. Y es una palabra muy especial, ¿ya? Porque cuando dice aquí primogénito, no está haciendo referencia al primer nacido,
ya como a veces lo usamos en nuestro lenguaje. Ya, yo tengo 3 hijos, uno de ellos es mi primogénito, el primero en nacer. Bueno, aquí no es esa palabra. La palabra para primogénito, ¿verdad?, del primero en nacer, es la palabra protokistos. Pero aquí utiliza otra palabra, prototokos, parecida, pero no igual. Y esa palabra, prototokos, hace referencia a primero en importancia o primero en honra. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando Jacob le compra la primogenitura a Esaú? Ya Esaú llegó cansado y él menospreció la primogenitura y como tenía hambre, ya le pidió a su hermano Jacob, ¿verdad?, que le diera de comer. Entonces Jacob, en su astucia, le dijo: véndeme la primogenitura, véndeme el honor de ser el prototokos, el primero en importancia. Entonces Esaú, menospreciando la primogenitura, se la vendió por un plato de lentejas porque tenía hambre, porque dijo: ¿para qué me sirve ya la honra y la importancia, ¿verdad?, de ser el primero en la familia de los hijos? Y de esa manera Jacob se quedó con la primogenitura, ya este honor, que era algo muy importante en aquellos días. Ahora, por eso dice el primogénito. Y luego añade el primogénito de los muertos. Esto es el más importante de los que ha muerto. ¿Cómo es eso? Sí, porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y eso le hace la persona más importante de toda la historia humana que ha muerto. Pero vamos a ver más adelante que el que estaba muerto, luego 3 días después resucitó, porque ahora está vivo. Por eso es que después más adelante hace referencia al que era, al que es y al que ha de venir, porque él está vivo. Entonces dice el primogénito de los muertos. Ya, básicamente, entonces, el más importante de todos aquellos que han muerto es el Señor Jesucristo, porque a través de su muerte nosotros podemos obtener la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Luego añade acerca de Jesucristo el soberano, ya, el soberano. ¿Ya? Y esto hace referencia básicamente a su deidad, ¿verdad? Hace referencia a su autoridad y hace referencia a su importancia. Ya voy a leerles un pasaje en Isaías, un pasaje bien conocido, en Isaías capítulo 9, el versículo 6. Isaías capítulo 9, el versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido. Esto lo escribió Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo, antes de la encarnación de Cristo allá en Belén de Judea, 700 años antes. Dice: porque un niño nos es nacido, es una profecía, hijo nos es dado, haciendo referencia a Jesucristo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que vemos aquí una presentación pero impresionante de la persona de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, que a propósito también es mencionado el primogénito de la resurrección, ya el que tiene más alto honor en la resurrección, porque fue el primero en resucitar en cuerpo glorificado. Jesucristo resucitó a muchas personas, pero las resucitó, ¿verdad?, en cuerpos como los tenían antes, restaurados, pero no glorificados, y tiempo después, como Lázaro, por ejemplo, tuvieron que volver a morir físicamente. Pero Jesucristo fue el primero en morir y resucitar, ¿ya? Y en resucitar en cuerpo glorificado, es decir, en cuerpo que va a existir por la eternidad. De tal manera que Él es el más importante y de más alto honor en su muerte y también en su resurrección. Lo puedes anotar ahí, está en 1 Corintios 15, 20. 1 Corintios 15, 20. Ya por razón de tiempo no vamos a buscar todos los versículos, pero te insisto, lo puedes anotar o lo puedes pausar el video, buscarlo y después seguir la reproducción. De esa manera ganamos tiempo y aprovechamos mejor
el mensaje. Entonces habla de Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Después vamos a ver que Juan habla de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego añade, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esto hace referencia a la obra de Cristo de limpiar nuestros pecados y darnos el perdón y darnos la vida eterna con su sangre. O podríamos literalmente también leer por su sangre, porque su sangre derramada en la cruz del Calvario nos lavó de nuestros pecados. Ya vamos a establecer aquí un punto importante, y es de que tú que estás escuchando esta presentación, este estudio, ¿has puesto tu fe en Jesucristo como tu único Señor y Salvador? Si no lo has hecho, hazlo, porque algún día el Señor va a venir a este mundo. Algún día el Señor va a venir a desarrollar todos estos eventos futuros. ¿Estás preparado para recibirle como tu Señor y como tu Salvador? Todos, dice la Biblia, todos algún día se van a postrar ante Cristo. Algunos se van a postrar ante su señorío, ¿verdad?, y su justicia, para ser después lanzados al lago de fuego, y otros se van a postrar ante Él para adorarle como el Señor de señores y como el Salvador de su alma. ¿Es Cristo el Salvador de tu alma? ¿Has salvado tu alma? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón y has recibido el perdón a través de la sangre de Cristo? Esto lo puedes hacer clamando por tu salvación, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Jesucristo, que murió y que resucitó para darte el perdón y para darte la vida eterna. Así que si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas. Yo te ruego que lo hagas, porque el Señor viene pronto. Maranata, Él viene luego. Él está por llegar. Él está por venir. Y todos estos eventos que vamos a estudiar en este hermoso estudio de Apocalipsis van a empezar a suceder, y cuando ocurran, van a ocurrir pronto. Por lo tanto, debemos estar atentos, ¿verdad?, a la venida del Señor y preparados para la venida de Cristo. Ahora bien, en Apocalipsis 6 dice que el Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ya, literalmente se refiere a un reino y sacerdocio para Dios. No es que nosotros vamos a ser reyes en todo el sentido de la palabra, sino que básicamente hace referencia a un sacerdocio y a un reinado ante el Señor. ¿Ya? Esto lo vemos en 1 de Pedro 2:9. Busquémoslo. 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Ya, 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 9, dice: mas vosotros, hablando a creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio. Es lo mismo que se refiere ahí en Apocalipsis. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio, linaje escogido. Así se refiere Dios a sus hijos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido limpiados con la sangre de Cristo. Ya a Él, dice, a Jesucristo sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Y luego dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ya, cuando dice aquí, he aquí que él viene, ya está hablando porque el tiempo está cerca. Y luego dice, con las nubes. Ya es interesante esto, porque nos dice en las nubes. Y hago esta diferencia básicamente porque el Señor Jesucristo viene en el arrebatamiento, en el cielo, ¿verdad?, en las nubes, para arrebatar a los creyentes, a los hijos del Señor, y llevarlos a su presencia. Es la doctrina del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Se refiere al Señor Jesucristo viniendo en las nubes, no a la tierra, sino en las nubes, para tomar para sí a todos sus hijos y llevarlos a su presencia en cuerpos glorificados, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Ya? Así es que aquí no está haciendo referencia a eso, al rapto, sino está haciendo referencia a otro evento, después del rapto, cuando el Señor va a venir a esta tierra y todo ojo le verá.
y Él va a establecer su reino aquí en la tierra. A eso hace referencia aquí, cuando dice, y aquí que Él viene con las nubes, ¿ya? Y dice, y todo ojo le verá. Ahí el Señor va a descender a la tierra y todos le van a ver. Y los que le traspasaron, es decir, los que atentaron contra su vida, los que se rebelaron y los que despreciaron el señorío de Cristo, dice, los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra, es decir, toda la humanidad que aún no se ha convertido a Cristo, hará lamentación por él, ya, porque el mundo no quiere que Cristo venga. El mundo quiere seguir en su maldad. Ya, el traficante no quiere que Cristo venga, el delincuente no quiere que Cristo venga, el corrupto no quiere que Cristo venga, quiere seguir llenando, ¿verdad?, sus bolsillos con corrupción y con dinero fácil. Pero aquellos que somos hijos del Señor queremos y sabemos que el Señor sí viene pronto. Por eso dice, sí, amén. Es una frase, ¿verdad?, que se utiliza mucho en la Escritura y se refiere a así sea. ¿Ya? Y luego, para ir concluyendo el estudio de hoy, dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ya? Primero que nada, ya dije, hace referencia al yo soy, que está básicamente ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, ya refiriéndose, ¿verdad?, a la divinidad de Jesucristo, porque aquí está hablando Jesucristo. Es interesante que aquí en esta porción del libro de Apocalipsis es Jesucristo mismo quien está hablando. Ya, como dije, en algunas Biblias probablemente que está las palabras de Cristo en rojo, vas a encontrar esta porción en rojo. Básicamente porque Jesucristo es el que está hablando acá. Ya, Él está hablando en primera persona. Ya, Juan está dando testimonio de estas cosas, pero aquí registra palabras que el Señor mismo, Jesucristo, declaró, dijo. Juan las escuchó y las escribió, ¿no es cierto?, pero en literal de lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo dijo? De sí mismo dijo, yo soy el alfa y el omega. Ya, esto se refiere a las dos letras del alfabeto del alfabeto griego, la primera letra alfa y la última letra omega, y todo lo que está en medio. Es decir, de principio a fin, todo lo escrito, y esto hace referencia a la omnisciencia de Cristo, a su conocimiento, todo lo escrito, ¿no es cierto?, tiene que ver con el Señor. Ya, por eso en Eclesiastés dice que el fin de todo discurso oído es el temor a Jehová. Ahora bien, dice el alfa y el omega. En Apocalipsis 22:13, ya dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿verdad? Luego dice el texto acá, el alfa y el omega, el principio y el fin. Ya en el libro de Hebreos, el que escribió el libro de Hebreos declaró en el capítulo 2, el versículo 2, acerca de Jesucristo, ¿verdad?, el autor y el consumador de la fe. También en Isaías 44:6, ya otra porción también muy interesante del libro de Isaías, capítulo 44, el versículo 6, ya voy a leerlo yo, dice así la palabra del Señor, en Isaías 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Una tremenda relevancia, ¿no es cierto?, acerca de la divinidad de Jesucristo, el principio y el fin. Dice el Señor, ¿ya? Y aquí Señor se refiere a la palabra griega kurios, es decir, al soberano. Ya, de hecho en Apocalipsis 16:5, dice en Apocalipsis capítulo 16, el versículo 5, me gustaría leerlo, ya no quiero perder la oportunidad de dejarle, ¿verdad?, todos estos pasajes. En Isaías 16:5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Ya? Ahora, no sé si echaron de menos una frase. Voy a repetir, la última parte dice, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Qué frase faltó? Faltó la frase y que ha de venir, porque aquí en el capítulo 16 Jesucristo ya vino.
Ya aquí, ¿verdad? En este capítulo Jesucristo ya ha venido. Así que por eso omite básicamente el que ha de venir. Ya como aquí lo vemos, ¿verdad? En el principio de Apocalipsis cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir. Y es interesante que esta frase hace referencia también a Dios Todopoderoso. ¿Ya? Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 17, en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 17, dice, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ya, y finalmente termina diciendo el Todopoderoso. Ya básicamente dejando muy clara y muy definida y muy zanjada su santidad. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 4. Ya estoy relacionando pasajes con pasajes para entender la escritura con la escritura. En Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que no cabe la menor duda que Jesucristo es Dios. Ahora bien, para concluir, ¿es Jesucristo el Señor de tu vida? Nuevamente, esto no puedo enfatizarlo más porque tiene una gran importancia y gran relevancia. El Señor, el Dios Todopoderoso, está por venir a este mundo. ¿Estás tú preparado? ¿Tu alma está preparada para encontrarse con tu Creador, con el Señor Dios Todopoderoso? Bueno, si no lo está, prepárate. Busca al Señor con arrepentimiento y fe. Humíllate ante el Señor, clama por perdón para tus pecados y pídele a Cristo que te salve. Pon tu fe en Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal, creyendo en Él que murió y que resucitó para darte el perdón de tus pecados y para darte la vida eterna. No dejes pasar esta oportunidad porque el Señor está por venir. Así es que arregla cuentas con el Señor. Muy bien, mis queridos, que Dios les bendiga. Próximo domingo vamos a seguir con la tercera parte de este estudio. Vamos a ir avanzando poco a poco para ir comprendiendo mejor este hermoso libro que nos deja el apóstol Juan. No olviden, tengan una Biblia a mano, tengan un cuaderno para anotar, una Biblia donde puedan subrayar, donde puedan anotar al margen, o simplemente aprovechen la tecnología de pausar el video, buscar las citas y luego retomarlo para que así te quede aún más claro este estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos.